Y si lo que llamas falta de disciplina no es pereza, sino el mecanismo de defensa más inteligente que tiene tu mente para protegerte del único miedo que realmente te paraliza, descubrir que no eres suficiente, bienvenidos a El Líder Tracy. Hoy vas a descubrir cómo romper el ciclo de la procrastinación y empezar a actuar antes de estar listo. Si estás listo para transformar tu vida, suscríbete y toma nota, porque empezamos. Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar en voz alta. No estás esperando el momento perfecto para empezar. Estás esperando a que el miedo desaparezca, y el miedo nunca desaparece. La procrastinación no es lo que parece desde afuera, no es flojera, no es desorganización. Es el mecanismo de defensa más sofisticado que poseemos porque se disfraza de lógica. Te habla con una voz razonable, tranquilizadora, te dice que mañana estarás más preparado, que necesitas investigar un poco más, que las condiciones no son las ideales todavía, y mientras tanto el tiempo, ese recurso que nunca regresa, se escurre entre tus dedos sin que lo notes. Imagina que tu procrastinación es un abogado experto que trabaja en tu contra. Cada vez que quieres tomar acción, ese abogado presenta un argumento impecable para esperar. Tiene evidencia, tiene precedentes, tiene lógica de su lado, y pierdes el caso día tras día, no porque el argumento sea verdadero, sino porque nunca lo cuestionas. Considera el caso de Valeria, diseñadora de 34 años que llevaba 4 años queriendo lanzar su tienda de ilustraciones digitales. Tenía el talento, tenía el tiempo, pero cada vez que estaba a punto de publicar su primer producto, aparecía el abogado interno, que si la calidad no era suficiente, que si el mercado era muy competitivo, que si debía tomar un curso más antes. Un día, casi por frustración, publicó una ilustración sin editarla 2 semanas, la vendió en 48 horas, luego vendió 5 más. Lo que la paralizó durante 4 años no era la falta de preparación, era el miedo ejecutando su trabajo a la perfección. Pero la procrastinación no solo te roba tiempo, te roba algo mucho más valioso, tu identidad. Cada vez que pospones algo importante, estás reforzando una narrativa interna sobre quién eres. Te conviertes sin darte cuenta en alguien que no cumple sus propias promesas. Y esa narrativa con el tiempo se solidifica, se vuelve tu realidad. Te levantas cada mañana con intención de cambiar, pero al final del día, cuando te miras al espejo, ves a la misma persona que no hizo lo que se propuso. Los psicólogos llaman a esto disonancia cognitiva. Es la incomodidad mental que sentimos cuando nuestras acciones no coinciden con nuestras creencias. Cuando dices que algo es importante para ti, pero no haces nada al respecto, tu mente busca resolver esa tensión. Y lo más fácil, lo más humano, no es cambiar tus acciones, es cambiar tus creencias. Empiezas a decirte que en realidad no era tan importante, que no estabas tan interesado, que las circunstancias no eran correctas, y así lentamente, sin darte cuenta, reduces tus ambiciones hasta que encajan perfectamente con la vida que ya estás viviendo. Plan de acción. Esta semana elige una sola cosa que llevas posponiendo más de un mes, no algo trivial, algo que sabes que cambiaría tu vida si lo hicieras. Escríbela en papel, luego escribe cuánto tiempo llevas esperando. Ver ese número escrito tiene un efecto poderoso. Te confronta con el costo real de la espera de una manera que el pensamiento abstracto no puede. Hagamos una pausa rápida. ¿Alguna vez te ha pasado esto en tu negocio o tu vida? Déjame tu respuesta en los comentarios, los leo. Continuemos. Hay un fenómeno psicológico que explica por qué tanta gente prefiere no intentar cosas importantes y se llama potencialidad infinita. Mientras no intentes algo, puedes mantener viva la fantasía de que podrías haberlo logrado si lo hubieras intentado. Puedes decirte que tienes talento sin tener que demostrarlo, que tienes potencial sin tener que cumplirlo. La fantasía es segura porque nunca puede ser refutada, pero en el momento en que actúas, esa fantasía se pone a prueba, y existe la posibilidad aterradora de descubrir que no eres tan bueno como pensabas. Es más fácil vivir con la fantasía que enfrentar la realidad. Piénsalo como un billete de lotería que nunca revisas. Mientras no lo revises, existe la posibilidad de que hayas ganado. Hay emoción en esa posibilidad. Pero en el momento en que lo revisas, esa posibilidad colapsa en una certeza buena o mala. La procrastinación es elegir vivir con el billete sin revisar, para siempre, porque al menos así la ilusión de ganar permanece intacta. El problema es que ese billete va perdiendo valor con cada día que pasa. Y al final, cuando ya no hay tiempo, no te queda ni la ilusión ni la realidad. Solo el vacío de no haber jugado. Ahora bien, existe una diferencia que necesitas grabar en tu mente. El dolor de la disciplina es temporal. El dolor del arrepentimiento es eterno. Cuando eliges la incomodidad de empezar, de trabajar, de persistir a pesar de la resistencia, ese dolor dura mientras lo haces. Pero cuando terminas te quedas con algo que nadie puede quitarte, el orgullo de haber cumplido. Cuando eliges la comodidad de postergar, ese alivio dura solo unos minutos. Pero la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento, eso se acumulan. Se convierten en una deuda emocional que crece con intereses, que nunca terminas de pagar, que aparece en los momentos más inesperados para recordarte lo que pudiste haber sido.
Conoce a Marcos, un escritor de 45 años que pasó 2 décadas diciendo que algún día escribiría la novela que tenía en la cabeza. Siempre había una razón para esperar: los hijos, el trabajo, el cansancio. Cuando finalmente se sentó a escribir a los 47 años, tardó 18 meses en terminar el manuscrito. No fue un bestseller, pero en la presentación del libro, con las manos temblando, dijo que esos 18 meses de incomodidad y dudas fueron los mejores de su vida adulta, y que los 20 años previos de espera habían sido la pérdida más grande que jamás cometió. No esperes 20 años para entender lo que Marcos entendió. Ahora llegamos a uno de los conceptos más contraintuitivos y más poderosos de todo este tema. La motivación no es la causa de la acción, es el resultado. La mayoría de las personas esperan sentirse motivadas para empezar, esperan ese arranque de energía, esa inspiración que las empuje hacia adelante. Pero la motivación funciona exactamente al revés de lo que creemos. No aparece antes de actuar, aparece después de actuar. Cuando empiezas a moverte, aunque sea un poco, aunque sea con desgano, tu cerebro empieza a generar energía. El movimiento crea impulso, el impulso crea motivación. Pero si esperas a sentirte motivado antes de moverte, estarás esperando algo que no puede llegar antes de que tú llegues primero. ¿Cuántas veces no tenías ganas de hacer ejercicio, pero al empezar, después de los primeros minutos, encontraste tu ritmo y terminaste sintiéndote bien? Esa es la prueba. La acción genera su propia energía, pero tienes que dar el primer paso sin garantía, sin impulso previo, solo con la decisión de hacerlo. Y esto nos lleva al punto más práctico de todo lo que hemos hablado: cómo romper el ciclo de una vez por todas. La respuesta no está en trucos de productividad, no está en descargar la aplicación correcta ni en reorganizar tu agenda, está en cambiar tu relación con la incomodidad. Tienes que entender que la incomodidad no es una señal de peligro, es la sensación que precede al crecimiento. Es la señal de que estás en territorio desconocido, desafiando tus límites, convirtiéndote en alguien nuevo. Y si huyes de la incomodidad, estás huyendo de tu propia evolución. Empieza tan pequeño que parezca ridículo. Si quieres escribir un libro, no te propongas 3000 palabras al día. Proponte escribir una sola frase. Si quieres hacer ejercicio, no te propongas 1 hora en el gimnasio. Proponte 5 flexiones. La clave no es la magnitud de la acción, es la consistencia. Porque cuando haces algo, aunque sea mínimo, le envías una señal a tu cerebro de que eres alguien que actúa. Y esa señal repetida día tras día reconfigura tu identidad. Plan de acción. Elige la acción que llevas posponiendo. Ahora redúcela hasta que sea tan pequeña que no puedas decir que no tienes tiempo ni energía para hacerla. Hazla hoy, no mañana, hoy, y mañana hazla otra vez. No porque cambies el mundo con esa pequeña acción, sino porque estás cambiando la historia que te cuentas sobre quién eres. Hay un último punto que muchos ignoran y que puede ser el más importante de todos. Deja de negociar contigo mismo. Cuando llegue el momento de actuar, no te preguntes si tienes ganas, no evalúes cómo te sientes, no busques razones para esperar, simplemente hazlo. Convierte la acción en algo automático, como lavarte los dientes. No negocias si vas a lavarte los dientes o no, simplemente lo haces porque es parte de tu rutina. Haz lo mismo con las cosas importantes. Elimina el debate interno, elimina la deliberación, cierra el espacio donde vive la procrastinación. Y recuerda esto siempre: el tiempo que te queda no es infinito. Suena obvio, pero vivimos como si lo fuera. Actuamos como si siempre hubiera un mañana, como si el reloj no estuviera corriendo, pero está corriendo. Y cada segundo que pasa es un segundo que nunca recuperarás. El futuro no es una abstracción, el futuro eres tú, unos años mayor, mirando hacia atrás a este momento preciso, preguntándote si hiciste algo diferente después de escuchar esto, o si seguiste haciendo lo mismo de siempre. Lo que hagas en las próximas horas, en los próximos días, determinará quién será esa persona. Puedes convertirla en alguien que se enorgullezca de haber tenido el coraje de empezar, o puedes convertirlo en alguien más lleno de arrepentimiento, más consciente de todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Al final no serán los fracasos los que lamentarás, serán las cosas que nunca intentaste, porque el fracaso es una experiencia, es parte de tu historia, es algo que viviste, pero la inacción es un vacío, es una pregunta sin respuesta que se queda contigo para siempre. Si este video te aportó valor, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. El conocimiento sin acción no sirve de nada, aplícalo hoy mismo. Nos vemos en el próximo video.